Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que me oís. Yo creo que sin micro también me oís, ¿no? ¿Mal? Vale. Pues entonces, ¿así me oís mejor? Vale. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Estamos muy contentos de poder compartir hoy con todos vosotros los primeros pasos de a mí me parece un acontecimiento. Entonces, tener aquí ni más ni menos que una piedra altar, en una piedra que muchos de vosotros, por lo que he oído, la teníais conocida como una tortuga o algo así. Creo que hay gente, sobre todo de Barajas, que pensaban que tenía forma de tortuga. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a un señor que es una eminencia al que vamos a tener que estar muy agradecidos, porque nosotros pasamos por las piedras paseando y decimos, una piedra. Y ahí se nos queda la piedra. Pero este señor, que es veraneante de aquí de Gredos, es profesor de historia, pues pasea entre las piedras y ve cosas que nosotros no vemos, y poco a poco empezó a sospechar que aquello podía tener un significado. Hasta el punto de que él, que es especialista en esta materia, ahora os lo explicará, ha encontrado 11 puntos que podrían confirmar que esta piedra de Barajas es una piedra betona o un altar, por las formas que tiene. Entonces, pues él nos va a explicar los rituales que había. También coinciden una serie de características de la naturaleza que sitúan eso en un punto que era de adoración en aquella época. Entonces nos va a explicar todo eso, y él hace 2 años se puso ya a tomar medidas, a ver dibujitos, cosas, y hizo un trabajo bastante serio y lo publicó, con lo cual él es el descubridor de 2 piedras inéditas que no se había publicado nada sobre ellas en esta zona. La otra está en Chamartín y la otra la de Barajas. Entonces él va a explicar otras piedras, características de otras piedras que se consideran altar, y va a explicarnos más en detalle la de Barajas. Luego ya pasaremos al siguiente ponente, pero yo de momento os dejo con el profesor Breña, y tuyo es la palabra. Gracias. Agradezco al Ayuntamiento, a través de Raquel y de Esther, que me den la oportunidad de poder hacer ante vosotros la exposición que ahora mismo nos ha congregado aquí. Y también he visto los vídeos cortos o reel que han puesto en el Facebook. Me han hecho muchas gracias, también agradezco el detalle. Bueno, vamos a empezar porque yo quiero intentar hacerlo en un tiempo limitado, no me quiero alargar mucho, y vamos a ir a decir lo fundamental. Una vez que hemos visto por el pueblo el cartel, voy a poner la presentación, que se está viendo bien, me parece. Titulo la exposición Herencia betona, la Peña Altar de Barajas. Y lo que voy a desarrollar lo podemos ver en este índice en 6 partes. Primero vamos a hablar de unas generalidades. Luego citaremos las peñas altar de Ávila, de la provincia de Ávila. Luego nos centraremos en la peña altar de Barajas, el objeto de nuestra reunión. Comentaremos el tema de si eran o no eran altares de sacrificio. Y luego hablaremos sobre la resignificación y conservación que ha habido a lo largo de los siglos de este tipo de elementos. Y por último, hablaremos de la valoración y promoción de las peñas altar. Primeramente, vamos a hablar de generalidades. Hay que hacer una distinción entre 2 conceptos que se manejan entre los especialistas, que son peñas sacras y peñas altar. Las peñas sacras, en general, son peñas que se han mantenido a lo largo de los siglos como centros de atención o de interés de mitos, de costumbres, de tradiciones entre los diferentes pueblos, y llega un momento ya en que la gente del mundo actual no sabe muy bien qué es lo que originó este interés alrededor de estas peñas. Estas peñas, generalmente en el mapa de España y Portugal, predominan en la Hispania granítica.
En la España de terrenos calizos son más escasas, pero puede haber simplemente una explicación natural, no una explicación antropológica. Bueno, son el género y la especie. Es decir, toda peña altar es una peña sacra, pero no toda peña sacra es una peña altar. Las peñas sacras están divididas en 6 tipos por los especialistas. Un tipo, el último, es el que constituye las peñas altar. En el año 2019 se catalogaron en toda España 1.300 peñas sacras, en Ávila 267. Las peñas altar en toda España en el año 2019 eran 116. Y ya que estamos hablando de Ávila, las peñas altar en Ávila en este año de 2019 eran 13. Las peñas altar se agrupan en 2 tipos, que lo tengo ahí marcado en paréntesis, de tipo ulaca y de tipo lácara. Pero antes vamos a hablar de los betones, que es el pueblo prerromano que habitaba por estas tierras. Se extendían básicamente entre el río Duero y el río Tajo, aunque por la zona de la actual provincia de Toledo bajaban un poco al sur del río Tajo. Básicamente ocupaban la provincia de Ávila entera, la provincia de Salamanca, la mitad de la provincia de Cáceres y gran parte de la provincia de Zamora. Los betones vivían en castros y precisamente en su área, el área betona, abundaban las peñas altar. Estos elementos ya aparecen citados en las fuentes clásicas, es decir, los historiadores romanos de hace 2000, 2100 años hablaban de ellas cuando se referían a la Hispania romana. Estrabón y Silio Itálico mencionan sacrificios que se hacían de manera habitual en la Hispania céltica. El sacrificio se efectuaba en la parte superior de un santuario, decían, y que tenía piletas en donde se contenía la sangre de las víctimas y donde se hacía la cremación, es decir, quemaban las entrañas de estas víctimas. La coincidencia, esto no lo dice Estrabón ni Silio Itálico, se ha descubierto después, la coincidencia de la orientación de una peña altar con una cumbre alta puede que no sea casual y está buscada intencionadamente en asociación con algún fenómeno celeste. Tenemos la peña altar más famosa, la más hermosa, la mejor conservada, la más completa de toda España y de toda Europa. Se le llama el altar de los sacrificios de Ulaca. Está en el castro de Ulaca, aquí en la provincia de Ávila, en el municipio de Solosancho. Ya fue citado en el año 1903 por el padre de la arqueología española, don Manuel Gómez Moreno, cuando elaboró el catálogo monumental de España. El castro de Ulaca se ha podido comprobar que ha sido la ciudad céltica más grande de toda Europa. El mundo celta se extendía por Francia, Inglaterra, Irlanda y la mitad oeste de España y, por supuesto, Portugal. Ocupaba aproximadamente 70 hectáreas. No hay ningún castro celta fuera de España con esa extensión. Y ahí tenían este altar que estamos viendo en la foto. El castro probablemente estuvo en activo desde el siglo VII a.C. hasta el siglo I. Sin embargo, el altar es un altar moderno, es decir, debió de construirse en el siglo III o en el siglo II a.C. Es un tipo de altar de los modernos, de los dos que hay. El castro de Ulaca le da el nombre a este tipo. ¿Por qué fechamos así? Porque probablemente se trabajó con herramientas de hierro y se pudieron hacer esos escalones. Anteriormente se tenían herramientas de bronce que no eran capaces de trabajar la piedra de esa manera. Pero no pensemos que las peñas de altar solamente estaban en el territorio de Betón. Se extienden por todo el oeste de España
Por ejemplo, en Galicia tenemos la Peña Altar de Celanova, en la provincia de Ourense. En la provincia de Cádiz, al sur de España, también hay peñas altar, no muchas, hay 2, y os las traigo aquí. La Peña Altar de Ranchiles, a la izquierda, y la de Silla del Papa, ambas en el municipio de Tarifa, totalmente al sur de la península ibérica. Hay que recordar que en la provincia de Cádiz algunos autores clásicos hablan de que en las zonas montañosas de esta provincia había un pueblo de origen celta, le llamaban los celtici, en griego keltoi, que se diferenciaban de los turdetanos, que eran de regambre ibérica y ocupaban las partes llanas de la provincia de Cádiz y del resto del Valle del Guadalquivir. También fuera de España hay peñas altar, por ejemplo en Francia. He dicho antes Irlanda, Inglaterra, pero la más destacada se encuentra en Francia. En Francia, de todas maneras, el número de peñas altar es mucho menor que el de España. Es la piedra de los 9 escalones. Está en el departamento de Creuse, más o menos en el centro del mapa de Francia, como hemos visto anteriormente. Tiene una serie de escalones sin la perfección de la peña altar de Ulaca. Y bueno, es lo mejor que hay fuera de España. Y ahora vamos a ver el otro tipo de peña altar, que hemos dicho que es el tipo lácara. El nombre viene de la peña altar de Lácara, que se encuentra en el Prado de Lácara, en el término municipal de Mérida, Badajoz. En ese mismo prado hay un dolmen famoso, muy grande, muy bien estudiado y muy bien recuperado, que es el dolmen de Lácara. 200 metros hay entre el dolmen y esta peña altar. Esta peña altar ya se conoció en el siglo XVIII y un cura párroco de Casar de Cáceres escribió en un manuscrito la descripción de esta peña y se guardó en una biblioteca privada. Y en los años 90 del siglo XX, el profesor Almagro Gorbea descubrió ese manuscrito en donde el párroco de Casar de Cáceres lo definía de manera un poquito, digamos, al estilo dieciochesco. Decía, es un inmenso monolito con escalones abiertos en la peña por donde aún trepan los curiosos para observar en la superficie del peñasco la abertura donde se colocaba la víctima con su caño para dar salida a la sangre, todo tosquísimo y primordial, como labrado con instrumentos de piedra. Bueno, hablaba de escalones, pero nosotros reservamos el término escalón a las peñas altar del tipo de Ulaca. Aquí lo que hay son unos entalles o entalladuras, es decir, unos huecos hechos con una herramienta para simplemente apoyar la punta del pie y poder escalar. Va por todo este tramo. Tiene 31 entalles y llega hasta la cumbre. Esta es la cumbre y tiene arriba del todo una cubeta natural de las que tantas vemos en las peñas graníticas originadas por la erosión propia del granito. Este tipo de cubetas naturales por erosión no se producen nunca en las peñas de tipo calizo. Por eso las peñas de altar en la España caliza abundan menos. Pero sí que hay un surco, que aunque pudiera ser de origen natural, está comprobado que está trabajado, es decir, picoteado para facilitar el drenaje o salida de los líquidos que hubiera en esta cubeta. También a 1,5 metros en la cumbre de esta peña hay un pequeño vértice que puede ser natural o puede ser trabajado, y los especialistas le dan el nombre de umbo. Por tanto, esta peña, que es el prototipo de las peñas altar tipo Lácara, tiene 4 elementos identificativos, es decir, entalles, 1, pileta, trabajada o no, surco, probablemente trabajado, y umbo, 4 elementos identificativos. Esto es importante por lo que más adelante diremos. Es muy alta, tiene 6,5 metros, ahí aparezco yo para que veáis la comparación,
es la más alta de las peñas altar de España, hasta ahora. En la provincia de Cáceres, cerca de Trujillo, hay un pueblo que se llama Santa Cruz de la Sierra, y al lado hay una sierra que se llama Sierra de Santa Cruz. Es una sierra, es una elevación cónica, aislada en el paisaje. Desde lejos se ve, como vemos en esta foto, y desde la antigüedad se le llamaba montaña sagrada. Con el paso del tiempo, con la llegada del cristianismo, se le bautizó con el nombre de Sierra de Santa Cruz. Por cierto, en textos árabes de la época de la ocupación musulmana de España y cuando Trujillo todavía pertenecía a la España musulmana, hay textos árabes que citan a esta montaña como Sierra de Santa Cruz. Por lo tanto, su nombre de Sierra de Santa Cruz debió ser anterior, quizás de la época visigoda. Contiene una veintena de peñas altar y en lo alto hay un castro betón. Esta es una peña altar. El altar número 3 de la zona que llaman San Juan el Alto es del tipo ulaca, porque tiene escalones, como estamos viendo aquí, no tiene entalles. Otro altar, peñaltar del número 4, es muy bajo, no tiene ni escalones ni entalles, solamente una superficie plana, con una pileta natural, con otra pileta artificial, y luego una especie de hoyito pequeño, aquí al fondo, que les dan los expertos el nombre de cazoletas. Recordad este nombre, cazoletas. Y en lo alto de la sierra, hemos dicho que hay veintitantos peñas altar, solamente voy a poner estas tres, en lo alto está esta, que está en el pico más alto, que se llama Pico de San Gregorio, y tiene unos escalones que recuerdan levemente a la peña altar del castro de Ulaca. Después de haber hecho un repaso por fuera, vamos a venirnos a la provincia de Ávila y vamos a dar un repaso, intentaré ser lo más rápido posible. En el año 2010, el arqueólogo Fabián es apellido, Fabián García, Francisco Fabián García, que era entonces el arqueólogo oficial de la Delegación de Cultura de la Junta en Ávila, se ha jubilado ahora en septiembre pasado. Digo, en el año 2010 publicó en una revista alemana, una revista de arqueología del Instituto Arqueológico Alemán, un artículo largo de 60 y tantas páginas en donde da a conocer 8 peñas altar de la provincia de Ávila que están marcadas ahí con círculos rojos. Yo os las voy a indicar. El número 1 es el peñaltar que está al lado del castillo de Mancospese, en el término municipal de Mironcillo. El número 2, un poquito más allá, es la peña altar del Cerro de San Mateo, cerca de Ávila capital. Después, el número 3, en el castro de Ulaca, pero no la que conocemos de la peña de los sacrificios, sino una que él descubrió, que es de tipo lácara. Por tanto, en el castro de Ulaca hay 2 peñas altar. En el número 4 es una peña altar de Bonilla de la Sierra, el Canto del Mortero. El número 5, lindando con la provincia de Salamanca, es la Atalaya. El número 6, aquí abajo, en pleno puerto de Pico, en el término municipal de Villarejo del Valle, está la peña altar de la Barca, y luego abajo del todo, a la izquierda, en el raso, en el término municipal de Candeleda, hay 2 peñas altar, una pegada al raso betón y otra mucho más abajo, en un lugar que se llama Posto Loboso, en donde luego, en época romana, se ha descubierto una lápida en el latín que habla del dios endobélico. Este detalle también es muy importante por una cosa que vamos a decir después. Es decir, el nombre Posto Loboso y luego una posterior lápida romana en latín que habla del dios endobélico. El mismo, bueno, más adelante, en el año 2019, en un congreso que hubo de peñas sacras en Huesca, otro arqueólogo abulense, Jesús Caballero Arribas, habló de una peña altar que está sin publicar y está en el Barraco. Vamos con la primera de las que hemos citado antes. Esta es la que está junto al castillo de Mancospese. Tiene una serie de entalles, tiene menos de 4 metros de altura y tiene 3 cubetas naturales. No tiene nada más. Por tanto, lo único artificial que tiene es
los entalles y quizá la rotura o el drenaje de la cubeta más grande. En Bonilla de la Sierra está la peñaltar de Canto del Mortero, que es bastante alta y tiene 14 entalles, que aquí se ven perfectamente alineados, y lo más bonito es la superficie totalmente plana. Aquí la vemos con una foto, hecha con una foto de dron, esta sí se ha hecho con un dron, en donde vemos una serie de canales. Tiene 5 cubetas naturales y una en el centro totalmente artificial, perfectamente cilíndrica, con un diámetro de 50 centímetros y una profundidad de 40 centímetros, perfecta. Esto es lo que los expertos le llaman ónfalo. Después de la peña altar de los sacrificios que hemos visto antes, del tipo Ulaca, esta es la más perfecta de las que hay en la provincia de Ávila, pero es del tipo Lácara. En la atalaya tenemos una serie de escalones de tipo Ulaca y arriba del todo 3 piletas, probablemente las 3 son artificiales. Y al lado, fuera de aquí, hay otra peñita muy cerca que tiene un número determinado de cazoletas, que son hoyitos pequeños, con un diámetro de 10-15 centímetros y una profundidad de unos 10. Es como una forma cónica profundizando. Volvemos al castro de Ulaca, viendo desde lejos la peña altar de Ulaca, pero es porque quiero que veáis que al lado hay un espacio en la peña que está totalmente trabajado. Se ha adecentado una llanura en la peña, se le ha respetado una especie de pared, era, digamos, un elemento anexo a la peña altar. Y formaba un conjunto, podemos llamarlo conjunto religioso, pero siempre a cielo abierto. Aunque tenemos ese muro ahí, no era el soporte de ningún techo, esto era a cielo abierto. Y la segunda cosa que quiero llamar la atención con esta foto es que la dirección de las escaleras apunta hacia un pico, el pico Zapatero de la Sierra de la Paramera, y en determinado día del año el sol se pone justamente por ahí, en ese pico. Entonces, las personas que estén puestas en esas escaleras, mirando justo de frente, ven como el sol cae para abajo y se oculta detrás del pico Zapatero. Eso por un lado. Y por otro lado, detrás de esta peña, según las agujas del reloj, si esta marcara hacia las 12, buscamos la dirección hacia la I-20, y encontramos otra peña elevada, y resulta que el 1 de mayo, si nos ponemos en este altar, arriba del todo, pero mirando a esta peña que estoy diciendo que sería en la hora número 20, o a las 4 del reloj, el 1 de mayo, la luna sale detrás de esa peña, hacia arriba. Por tanto, los conocimientos astronómicos de la gente que trabajaba con esta peña era un conocimiento altísimo. Esta peña, vista desde arriba, tiene 3 piletas naturales, pero trabajadas, porque una de ellas es totalmente cilíndrica. Se comunican con surcos para que los líquidos pasaran de una a otra. Y luego, en el mismo castro de Ulaca, la peña altar que publicó Fabián es una peña de tipo Lácara. Solamente, como elemento identificativo, tiene una serie de entalles allí a la derecha que suben hasta arriba, a donde hay una pequeña cubeta natural. Lo original de esta peña es que tiene un agujero provocado por la erosión, y determinados días del año los rayos del sol, conforme se va poniendo, pasan por ahí y se ven hacia el otro lado. Pasamos a Villarejo del Valle, en el puerto de Pico. Tenemos una peña altar de la Barca que no tiene ni entalles ni escalones, es muy baja, pero como está en lo alto, desde allí se domina todo el paisaje y básicamente se domina la calzada romana o medieval que atraviesa el puerto de Pico, que es una importantísima vía ganadera de transhumancia de norte a sur y de sur a norte. Desde allí se ve. ¿Qué tiene esta peña? Pues solamente tiene esa roca medio suelta que está arriba, que tiene 10 o 12 cazoletas. Ese es el único elemento identificativo.
el propio Fabián, en el año 2010, en el mismo año que publicó el artículo este en la revista alemana, después en el Diario de Ávila publicó una columna pequeñita en donde publicaba él por primera vez la peña altar de Hoyo Casero, que está muy cerca de aquí. La peña altar de Hoyo Casero tiene 6 escalones, con lo cual la ponemos en el tipo Ulaca. Arriba tiene una cubeta y también no muy grande, de unos 40 centímetros de diámetro, y luego tiene un canalillo de desagüe. Y lo curioso es que en el lateral, desde aquí donde se ve, hay una A y una D muy grande, con un punto detrás de cada letra, y debajo pone año 1701. Por tanto, estamos a principios del siglo XVIII. Esta peña ya significaba algo para la gente de Hoyo Casero a principios del siglo XVIII. Y luego pasó ya desapercibida hasta que alguien del pueblo se lo comunicó a Fabián. Y, por cierto, la gente de Hoyo Casero está muy orgullosa de esta peña altar, porque vas allí, le preguntas a cualquiera que dónde está la peña y cualquiera se dispone a decírtelo, a enseñarte e incluso a acompañarte, como conmigo ha hecho un señor que iba con el tractor. Yo me había pasado y me montó en el tractor y se volvió él con el tractor y me llevó a la peña. Entonces, están orgullosos, y a mí lo que me gustaría realmente es que aquí en Navarredonda y en Barajas se llegara también a producir este fenómeno, que la gente de aquí no solamente conociera la peña altar que estamos presentando o que vamos a presentar, sino que también estuviera orgullosa de ella. Y, por supuesto, la intentara todo lo posible por conservarla. Esta peña altar de Hoyo Casero no está en ningún castro ni próxima a ningún lugar donde hubiera un yacimiento arqueológico. Está en un llano, en un claro de un bosque. Y entonces el propio Fabián, en el artículo este pequeñito que publicó en el Diario de Ávila, se preguntaba: ¿qué hace aquí una peña altar? ¿Por qué está? Bueno, después voy a contar algo en donde podemos ver que para que haya una peña altar no hace falta que al lado haya ningún castro, ningún yacimiento arqueológico. Sí que es verdad que está a 1 kilómetro al norte del puente romano, un puente que cruza el Alberche. Si nos vamos a Ventarrasquilla y vamos de frente para allá, siguiendo la orilla del Alberche, a 2 kilómetros llegamos a un puente. Cruzamos ese puente, pasamos al norte del Alberche y a 1 kilómetro está esta peña. Y luego 2 kilómetros más al norte está el pueblo. En el mismo año 2010, en otro artículo del Diario de Ávila, el propio arqueólogo Fabián publicó 2 peñas altar también en el municipio de Bonilla. Y están en la zona que se llama Navalterrero. Publicó 2. A una se le califica como el número 1, Navalterrero 1, que es del tipo Ulaca, y la 2 también es del tipo Ulaca. Pero esta, sin embargo, la 2, tiene arriba a la izquierda una cubeta totalmente artificial de sección cuadrada, no circular, de sección cuadrada, perfectamente cuadrada y vertical. Un lado no lo tiene porque está en el mismo borde de la peña para facilitar que por ahí caigan hacia abajo, hacia el suelo, los líquidos que hubiera menester. Y en septiembre pasado, del 2025, yo publiqué en el Diario de Ávila, como tenemos ahí, un artículo a doble página, no una pequeña columna, a doble página, en donde publiqué 2 peñas altar inéditas de Ávila. Una de ellas es la peña altar de Barajar. Y la otra es la peña altar que descubrimos en el castro Betón de la Mesa de Miranda, que está en el municipio de Chamartín de la Sierra. Es del tipo lácara, es una peña en forma de tronco piramidal con 5 caras, tiene entalles por 4 caras, por la quinta no tiene entalles porque está inclinada en sentido contrario, algo así como para permitir que debajo de ella se pudiera adosar algún tipo de recipiente que pudiera recoger algo. Y he puesto esta foto por la cara norte. El terreno está en un completo desnivel y hay más de 3 metros por este lado. Sin embargo, hay entalles trabajados rústicamente que indican que se subía por ahí. Había un especial interés en subir arriba a la peña por la cara norte, a pesar de que era la más complicada. Y por las otras caras también se podía subir. Pero es curioso que se ponían entalles donde casi no hacía falta. Aparentemente no hacía falta.
Había un cierto interés por subir por la cara norte y se ha descubierto que en el más del 80% de las peñas de altar los escalones o los entalles están siempre en la cara norte. Esta es otra cara, ¿veis? Mucho más bajita porque hay un enorme desnivel. Por este otro lado sería mucho más fácil subir y de hecho lo es. Por la cara oeste los entalles pueden ser naturales, quizás un poco retocados, y en la cara sur está inclinada en sentido contrario, no hay ningún entalle, se podría depositar algún tipo de, como hemos dicho antes, de recipiente. Yo, en mi artículo, que lo publiqué, apunté una tesis, y para mí esta peñaltar existía y funcionaba antes de que allí hubiera un castro-betón. Es decir, era un elemento aislado. La población debía estar totalmente dispersa y luego, con el paso del tiempo, empezaron a construir viviendas, chozas, alrededor, hasta que se acabó formando un castro. Por cierto, un castro muy grande porque tiene tres círculos, 3 cinturones de muralla. Con lo cual, esta peñaltar, que queda en lo alto de un espigón con un desnivel altísimo, pues se quedó, digamos, en un extremo. Y el castro creció y hacia el lado contrario se desarrolló una necrópolis enorme, en donde se han estudiado 1.500 tumbas y se han descubierto muchísimos elementos betones. En esa necrópolis se ha podido comprobar que hay una serie de menires estratégicamente situados. La profesora Isabel Baquedano hizo un estudio con su equipo y comprobó que esos menires reproducen la forma, la configuración de la constelación de Orión. Y también apuntan otros al punto del horizonte por donde en determinada fecha del año sale el planeta Venus. Esto significa unos conocimientos astronómicos de una serie de personas, probablemente un grupo sacerdotal, que eran, más que sacerdotes, eran científicos. Por lo tanto, este grupo sacerdotal con tantos conocimientos necesitaban también al menos un núcleo, un punto de origen. En el castro no hay ningún otro punto de origen, aparte de esta peña altar que yo he descubierto, más la representación, digamos, de la constelación de Orión. Tengamos en cuenta una cosa, la constelación de Orión solo se puede contemplar en el cielo en invierno. Y estaba cubriendo toda la necrópolis. En invierno los habitantes del castro podían probablemente desaparecer de allí, iniciar la transhumancia y bajar a tierras más bajas con mejores pastos. Y quedaban sus muertos solos. Se los encomendaban a la protección celeste de la divinidad que estaría representada por Orión. Bueno, recientemente, hace menos de un año, en el yacimiento de Göbekli Tepe, en Turquía, los arqueólogos han llegado a una conclusión totalmente novedosa, que es la siguiente. Se ha podido comprobar que la humanidad empezó a construir templos antes que núcleos de población, ciudades o poblados, y que construían templos en donde no había ningún tipo de población. El yacimiento de Göbekli Tepe es más o menos, está datado en el 10.000 o el 11.000 antes de Cristo, cuando no se tiene constancia de que en toda esa área hubiera ningún tipo de poblado, por muy elemental que fuera. Y sin embargo era un templo con unas columnas, con unos relieves asombrosos. ¿Por qué traigo esta foto? Porque la relaciono con la tesis que yo apunté en mi artículo del Diario de Ávila, que la peña altar de la Mesa de Miranda estaba usada antes de que apareciera el castro que apareció luego. Y ya, después de repasar la provincia de Ávila, vamos con lo nuestro, la peña altar de Barajas. Tenemos aquí una foto por la cara oeste, está al lado, me imagino que como todos sabéis, al lado de la carretera que va desde Barajas hasta San Martín de la Vega de la Verche, y está a 2,5 kilómetros saliendo desde la carretera. En el punto kilométrico 17,8 más o menos. Desde allí, como vemos en la foto al fondo, hay una buena visión de las cumbres de Gredos. Si hacemos una foto como esta desde la cara sur, vemos también la carretera,
hay 12 metros, nada más que 12 metros desde la mediana de la carretera hasta la peña. Hay una peña base, una lastra en el suelo, una laja, y sobre ella dos peñas, una pequeña que está situada al oeste y una grande que está situada al este. Ambas están separadas de una manera natural, producto de la erosión, pero presentan una pequeña piedra encajada como a forma de cuña que posiblemente estuviera colocada intencionadamente en esa fisura para permitir el acceso desde una peña a otra. Si la miramos desde el lado oeste, desde la cara oeste, comprobamos cómo al fondo del todo, en el este, se divisa la cota pequeña de Peñaguda. Y desde la cara norte tenemos esta visión, que es la que Esther ha utilizado para elaborar el póster o el cartel que hemos visto antes. La peña de abajo, la piedra base, tiene unos 9 metros de largo en sentido este-oeste y unos 5 metros en sentido norte-sur. Aquí vemos un detalle de la unión o separación de ambas peñas. Son dos bolos, su separación oscila entre 15 centímetros y 20 centímetros aproximadamente. Y volviendo a la peña grande, vista desde el norte, vemos rápidamente que hay como un canalón, un canal, no es un canal. Esos son los entalles para subir arriba. Y, por cierto, son entalles tan bien trabajados y tan amplios que casi se podrían considerar como pequeños escalones. En principio, vamos a considerar esta peña que es del tipo lácara, pero es muy próxima a la del tipo ulaca. ¿Esto por qué es importante? Pues porque esto nos ayuda a entender en qué fecha se trabajó. Normalmente las de tipo lácara se suelen fechar en la edad del bronce, 1000 años antes de Cristo, incluso un poco más, hasta el siglo V antes de Cristo. Mientras que las de escalones, o sea, las peñas de altar de tipo ulaca, se trabajaron con herramientas de hierro y por tanto nos indica que deberían usarse del siglo IV en adelante, siglo III, siglo II antes de Cristo. Bueno, estos entalles, que son totalmente artificiales, por supuesto, está clarísimo que no son naturales, sirven a modo de estribo y unas escaleras fáciles para subir. Y no son muchos, porque no hacen falta, porque son muy grandes. Son dos, que los tengo ahí marcados, con una línea roja. Desde la piedra base de abajo hasta la base del primer escalón hay 60 centímetros. Cada escalón tiene una altura de unos 30 y una anchura de unos 20 centímetros el de abajo y 25 centímetros el de arriba. Por tanto, son algo más que entalles. Y arriba del todo, una vez que subimos, nos encontramos con una pileta natural, natural, aunque luego pudiera estar quizás trabajada en los rebordes. Está el borde delantero, mirando al norte, está a unos 40 centímetros de la parte superior del segundo escalón. Esta cubeta tiene forma ovoidal y sus medidas son aproximadamente 50 por 40 centímetros. Y de ella, hacia la derecha, es decir, hacia el este, sale un canalillo trabajado artificialmente de unos 35 centímetros. Y luego ya lo que me convenció definitivamente. Detrás de la cubeta, que está hacia el borde, hacia el norte, aparece un pequeño vértice pétreo, porque hay que decir que la superficie de la peña es muy irregular, no es llana, no es llana, y puede medir casi 3 metros de largo por casi 2 metros de ancho. Es irregular, pero a pesar de esas irregularidades hay un vértice perfectamente destacado. Que es el que ya digo que me terminó de convencer definitivamente que estábamos ante una piedra altar, una peña altar. Es un pequeño vértice que también existe en la peña de Lácara, la que publicó el profesor Almagro Gorbea y lo designaba como umbo. Tiene una altura más o menos de 10 centímetros por encima del borde próximo de la pileta natural que hemos visto antes. ¿Por qué es importante el umbo? Porque en este tipo de elementos, el umbo era la parte superior, era el único punto de contacto en donde la divinidad que habitaba en el cielo bajaba a recibir el objeto, el regalo
del sacrificio a recibir los vapores de la quemación. Y tocaba solamente un punto de la peña, y esta era la importancia del umbo. Ahí lo tenemos. ¿Y por qué es importante en nuestra peña? Porque no todas las peñas tienen umbo, no todas las peñas altar, sino más bien muy pocas. Ahí tenemos una foto vista desde lejos en donde se destaca perfectamente, recortado sobre el horizonte, el umbo. Hay desde la piedra base, desde el arranque de la peña grande hasta el umbo, hasta el punto alto del vértice, hay 2 metros. 2 metros. Y la altura de la peña base son medio metro, con lo cual en total tenemos 2,5 metros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la altura de nuestra peña altar es más o menos de tipo medio. Hay peñas altar más altas y hay peñas altar más bajas. Y hay algunas tan bajas que no necesitan ni escalón ni entalles. Bien, si nos ponemos de pie entre el umbo y la parte trasera de la pileta que hemos visto antes, miramos hacia el noroeste, vemos que hay un surco hacia la izquierda que sale de la cubeta, y ahí la tengo marcada, rodeada en rojo. Está trabajado a mano, se ve que está trabajado a mano, y tiene unos 65 centímetros de largo, no es por tanto pequeño, con una anchura grande, 25 centímetros de ancho. Desemboca en el extremo de la peña formando un ensanche triangular, como un delta de un río, un triángulo que tiene 25 centímetros en cada lado, corto, y en el fondo 30 centímetros. Forma de triángulo, lo que es un delta, ¿no? Por ahí habría un vertido de líquidos. El umbo lo tenemos completado con un hoyo artificial en forma de cono, tronco cónico, que está trabajado a mano, que tiene aproximadamente un diámetro mayor de 20 centímetros y un menor de 17. Los expertos le llaman a esto ónfalo. La palabra ónfalo en griego significa ombligo, el ombligo que nos une a nuestra madre. ¿Y por qué se trabajaba un ombligo, un ónfalo en las peñas altar? Porque era el punto de conexión no con la divinidad celeste, que eso era el umbo, sino con la divinidad de la madre tierra. Era como el contacto con la totalidad material. Por tanto, las peñas altar era la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. El umbo y el ónfalo. Lo rodeo ahí para que lo veáis mejor. Hice las fotos a una hora del día en donde la luz del sol, que estaba arriba en lo alto, no me ayudaba a que se pudieran detectar bien los relieves con las sombras, ¿no? Pido disculpas por eso. ¿Y qué se haría en ese hoyo troncocónico? Pues allí o bien se depositaba el corazón de la víctima, de un animal, o allí se quemaban las partes nobles que se destinaban a la divinidad, y el resto de la carne luego sería comida en un banquete sagrado. Bueno, voy a hacer un pequeño... tenía que haber contado antes, cuando he citado a los autores clásicos, tendría Silo Itálico y Estrabón, que hablaban de los sacrificios que se hacían en la España céltica. Hay otro autor que es el historiador Plutarco, que nos cuenta que a principios del siglo I a.C., cuando toda esta parte de España ya estaba completamente dominada por los romanos, el gobernador romano de la zona de Lusitania, la provincia romana de Lusitania, incluía la parte de los betones, incluía la parte de los lusitanos y la parte de los betones. Y dio una orden para que en Ledesma, Salamanca, Blatisama, el nombre romano, se prohibieran tajantemente hacer sacrificios humanos. Estamos hablando de principios del siglo I a.C. Esto quiere decir que siglos atrás los sacrificios humanos eran posibles en otra
generalidad de Peñas Altas. Y en esta de Barajas no lo sabemos, pero podemos imaginarlo. Y lo dejo para el morbo del personal. Continuamos. El humbo y el ónfalo están separados por unos 75 centímetros, ¿eh? No están muy juntos. De este pequeño hoyo que es el ónfalo sale un pequeño surquito que es como un rebosadero de 15 centímetros de largo y que vierte hacia una segunda cubeta, también natural, que está en el borde del este de la peña. Y no está cerrada como la anterior, está abierta. Ahí está marcada, en el borde. Esta cubeta es más grande que la anterior porque tiene 70 por 40 aproximadamente. Y lo curioso, y esto se ve en muy pocas peñas saltar, es que tiene totalmente trabajado a mano un reborde rectangular que rodea a esta cubeta. Solamente está atravesada por dos pequeños surcos, uno el que sale de la cubeta primera y otro de estos 15 centímetros que sale del ónfalo. ¿Para qué? Para que los líquidos que pudieran bajar directos a esta cubeta y no se desparramaran por la superficie casi plana de la peña, y para que no se perdieran. Es una línea, otra y otra. Es como un rectángulo al que le faltara un lado, el lado donde está la segunda cubeta. Ahí lo tengo señalado en rojo. Tiene en la parte izquierda, el ángulo izquierdo está tan próximo al borde que sirve de agarradero de mano para terminar de subir los escalones. El lado completo, que está con la línea roja que está hacia abajo de la foto, tiene una longitud de 90 centímetros. Por tanto, es un rectángulo bastante amplio, haciendo forma de embudo o de empuje de los líquidos hacia la segunda cubeta. Y desde el borde de la segunda cubeta hay, mirando para abajo, hay un desnivel de 125 centímetros en línea recta. Pero lo curioso es que hay una tercera cubeta que está al norte o al noreste de la segunda cubeta y haciendo un escalón inferior. También podía ayudar a la recogida de líquidos o por lo menos a soportar algún recipiente. Ahí vemos la segunda y tercera cubeta en conjunto y ahí están marcadas. Segunda y tercera cubetas. Y ya abajo del todo, sobre la piedra base, vemos un surco trabajado a mano, largo, de 2 metros de largo. Y ahí está marcado en rojo para que lo identifiquemos bien. Ese surco recoge perfectamente como un canalón que recoge las aguas de la lluvia de los tejados. Esto recogería los líquidos que caían de la peña, de la segunda cubeta y quizás también de la tercera. Ese canal, ese surco, va a una pequeña cuenca de recepción, probablemente de formación natural por erosión, grande de 80 por 65 centímetros. Y de ella sale un pequeño canalillo, también estoy seguro que trabajado a mano por la forma que tiene, porque tiene sección en V, no sección en U. Esta es la forma de diferenciar un surco, ¿dónde está Esther? Para diferenciar un surco natural de un surco artificial. La sección es como los valles glaciares y los valles fluviales. Unos tienen la sección en U y otros la sección en V. Esta pequeña cuenca de recepción sería el punto donde se acumularía probablemente la sangre de la víctima y los devotos, los fieles que asistían a la ceremonia, se acercarían y tomarían, quizás con la mano, con la punta de los dedos, sangre de la víctima ya sagrada, después de una serie de ritos, era sangre sagrada, quizás para purificarse, recordando los taurobolios de la práctica de la religión romana de los últimos tiempos, especialmente en los cultos mitraicos, en donde había que matar a un toro y empaparse con la sangre del toro.
Por cierto, en los cultos mitraicos también era muy importante que los ritos estuvieran relacionados con los astros, empezando por el sol. Y en algunos momentos se le llegó a llamar al dios Mitra, Mitra-Sol. Bueno, en las peñas de altar también hay mucha atención a la orientación con el sol. Y, por último, en cuanto a la peña de altar, si nos retiramos de ella hacia el este, la miramos, yo la miré y después hice la foto, pero fue en casa, viendo la foto, cuando me di cuenta de que a mí me recordaba una cabeza de algo. Digo, ¿esto qué es? ¿La cabeza de un felino o la cabeza de un león? Pero luego pensando, digo, también podía recordarle a alguien la cabeza de un lobo. Habéis dicho antes que aquí a esta peña se le llama la peña de la tortuga, ¿no? Porque a la gente le sugiere la forma de una tortuga. Pero, y desde ahí, mirada desde ahí, no podía a los habitantes de aquí, de estas tierras de hace 23, 24, 25 siglos, ¿no les podía sugerir la forma de un lobo? Un dios, Betón, que se llamaba Endobélico, que lo hemos citado antes, era el dios de los lobos, era el dios lobo. Y en el término municipal de Candeleda hay un ara romana en latín dedicada al dios Endobélico, y toda esa área se llama Posto Loboso. Loboso. Y se sabe que el dios Endobélico era el dios lobo. Pregunto, ¿quizás en esta peña se hacían cultos dedicados al dios Betón Endobélico? Lo dejo en el aire. A 10 metros hacia el norte de la peña altar hay una peña muy baja, pequeña, tiene más o menos 2 metros y pico por 1 metro y pico de largo por ancho, pero que contiene 2 cazoletas, que son 2 pequeños huecos troncocónicos labrados artificialmente, separadas entre sí por unos 50 centímetros. Una es más grande, tiene unos 20 centímetros de diámetro, y la otra tiene 10. Ahí están señaladas en rojo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ya hemos visto otras peñas altas que también tienen al lado anejo en otras peñas cazoletas. Una de ellas, la de la peña de altar de la Barca, en el Puerto Pico, solamente hay cazoletas, y eso sirve para definirla como peña altar. En la de la Atalaya está la peña altar con escalones y cubetas arriba artificiales, y a la derecha una peña con cazoletas. Las cazoletas podrían ser un complemento, por ejemplo, para verter algún líquido, o bien agua o bien aceite, y poner algún tipo de torcilla con alguna pequeña llama que iluminara, o algún otro tipo de utilización que quizás podría estar relacionado con algún ritual. Entonces tenemos un complejo, tenemos 2 peñas que forman un complejo, sería un espacio sagrado complejo. No hacía falta que alrededor hubiera ningún castro o algo similar. Lo que importaba era la situación estratégica de la peña y su situación en un área amplia, despejada alrededor, que permitía que hubiera gente alrededor cómodamente, como por ejemplo hacemos romerías alrededor de la ermita en el campo en nuestros días. Y también algo que voy a decir a continuación. Ahí tenemos un mapa de la carretera que va de Barajas a San Martín de la Vega de Alberche, y esta carretera está construida sobre una vía pecuaria que une el Valle del Tormes con el Valle del Alberche, y al lado, a la izquierda, viene una vía pecuaria desde Piedrahíta, es decir, que une el Valle del Corneja con el Valle del Tormes, porque luego va hasta Puerto Pico, y el cruce se produce ahí. Mirad, he ampliado el mapa para que podamos ver, esto es un mapa antiguo del catastro, para que podamos ver un trozo de la vía pecuaria que ahora mismo no se utiliza, porque hubo un determinado momento en que se desvió antes de llegar. Empezó a descender para abajo y luego sube para arriba hasta conectar con la carretera en la curva que hay hacia la derecha. Esto es muy raro en una vía pecuaria. Las vías pecuarias buscan siempre la mejor comodidad del terreno para el camino de los ganados. Y fijaos que este trozo de vía pecuaria, que aquí he recuperado yo en el mapa, transcurre por la misma curva de nivel. Es decir, que es
una línea que llanea, un camino que llanea. Lo más lógico para que los animales caminaran por ahí. ¿Y a dónde va? Va justo a la carretera, que era antes la vía pecuaria, pegado al punto donde sale el camino que viene a Barajas por la parte que luego desemboca a las Heras. En ese punto es donde está la Peñaltar, el círculo es la Peñaltar. Por tanto, esta Peñaltar no está solo al lado de una vía pecuaria, está en un cruce de vías pecuarias, lo que indica que es más estratégica la situación. Pero alguien dirá, bueno, y hacia el este, bueno, continúa, viaja hasta las Heras que hemos dicho, y empalmaría luego con la cañada que viene desde el barco, y irían juntas hasta Ventarrasquilla, y ahí se bifurcaría hacia la derecha para Puerto Pico, para bajar a las tierras bajas de Toledo y de Extremadura, o bien seguir de frente a la orilla del Alberche hasta cruzar el puente romano que hemos dicho antes y llegaría hasta la peña de Hoyo Casero. Pero es que un poquitín al norte, muy poquito al norte, a la derecha, hay otro camino también pecuario. Entonces, esa extensión amplia que hay alrededor de la Peñaltar, en mi opinión, también tenía una segunda función, y es que ahí donde los rebaños trashumantes se juntaban para iniciar el camino hacia las tierras del sur. Se juntaban 8 o 10 rebaños para ir todos juntos, digamos, dirigidos por los pastores y los propietarios de estos 8 o 10 rebaños. Y a la vuelta, entre el 20 y el 24 de junio, en el solsticio, cuando ya las nieves se habían ido, llegaban ahí, a este punto, y ahí ese rebaño enorme había que disgregarlo. Cada dueño separaba sus ejemplares, formaba su pequeño rebaño y ya iba a su zona asignada de pastos. Esos lugares se llamaban mestas. Mesta viene del latín que dice significa mezcla, mezclar los rebaños, mixto. Y de ahí luego en el siglo XIII el rey Alfonso X el Sabio creó el Real Concejo de la Mesta. Pero antes del siglo XIII la palabra mesta se utilizaba desde la época de la prehistoria. Y qué casualidad que justo ahí, ligeramente al norte, unos pocos metros, toda la zona que queda a la derecha se llama ¿cómo? La Mesta. Cómo se separaban los animales y cada uno sabía el que era el suyo después de haber recorrido durante 40 días de sur a norte todo el rebaño junto. Los bretones tenían la costumbre de marcar en las orejas con señales propias para que luego cada uno identificaba su ejemplar y lo iba apartando y eso llevaba. Y así no se confundían los animales unos con otros. Después, con el paso del tiempo, cuando se generalizó el uso de herramientas de hierro, se inventó el hierro, es decir, ponían la señal en el animal a fuego con el hierro ardiente. Los animales que saldrían de la Peñaltar de Barajas podían tener 2 tipos de ruta: o transhumancia, si iban hacia el sur, Toledo, Extremadura, Ciudad Real, el Valle de la Alcudia, incluso que llegaban a Córdoba, Los Pedroches, Badajoz, o un recorrido más corto que se llama, en términos ganaderos, transterminancia, que normalmente es a una distancia de 50, 100 kilómetros como más, a zonas que están bajas, en zonas próximas a los ríos, donde todavía hay verdor en verano. Y bien, tenemos la Peñaltar de Hoyo Casero, que podría ser el punto final de un recorrido corto de algunos ganaderos que partían de la Peñaltar de Barajas y no hacían transhumancia, sino transterminancia. Por tanto, estas dos Peñaltar podían estar relacionadas entre sí. Eran el principio y el final de una ruta ganadera, sin quitar que también había rebaños que hacían la transhumancia y su camino iba jalonado por otras peñas altar. Ya hemos visto antes la de Villarejo del Valle, la barca que está al lado de la calzada romana o medieval de Puerto Pico. Entonces, con esta explicación que acabo de dar, podemos buscar en el mapa, situar las peñas altar y buscar por dónde van las antiguas vías pecuarias, cañadas o cordeles. Y ahí lo tenemos. Y luego he hecho al lado, he sacado el esquema y ahí tenemos
las 3 peñas altar de Bonilla, la de Navarredonda, es decir, la de Barajas, la de Hoyo Casero, la de Villarejo y las 2 de Candeleda. Y todas están unidas por vías pecuarias, hasta la de Candeleda, porque si vamos hasta la plataforma de Gredo y vamos por todo Prado Puerto, eso es el puerto de Candeleda. Y al llegar al punto más alto del puerto, los animales bajaban para abajo. Lo que pasa es que hoy día, como la pendiente es tan complicada, ya por ahí los animales no van, pero eso era una ruta de transhumancia betona y medieval. Y ahí tenemos el esquema. Bueno, más o menos he terminado la descripción de nuestra peña altar de Baraja. Y ahora vamos a la polémica. Porque habrá mucha gente que dirá, pero estas peñas son peñas que aparecen ahí en la naturaleza, la erosión trabaja en el granito, hace cubretas, etcétera, y esto es una historia inventada por los arqueólogos, que esto ni es peña altar, ni aquí se hacían sacrificios ni nada. Habría que preguntar que por qué los autores clásicos de hace 2200 años hablaban de sacrificios. Bueno, la pregunta es esta: ¿son altares de sacrificio? Bueno, incluso los arqueólogos, que como los médicos no se quieren entallar los dedos, muchos de ellos cuando hablan de estas peñas hablan en condicional. Dice, ahí se haría algún sacrificio, por ahí correría la sangre. No dicen, ahí se hacían sacrificios, por ahí corría la sangre. Es decir, hablan en tiempo condicional como diciendo, si es que realmente se dedicaban al sacrificio. Pero por suerte se han descubierto al menos 2 peñas altar y las 2 están en Portugal. Una está en el Cabezo de las Fraguas, en el término municipal de Sabugal, en la provincia de Guarda. Y tenemos ahí la foto. Es una peña baja, lo que pasa es que es llana y suficientemente espaciosa. No tiene ni escalones ni entalles, pero tiene a la izquierda una pileta de recepción totalmente trabajada a mano y además perfecta. La forma natural de la peña, aunque la foto engaña un poco, es totalmente pendiente y vierte a esa cubeta luego hecha artificialmente. Pero lo más importante, lo más grande de esta peña es que tiene una inscripción. Aquí hay que decir que los betones y los lusitanos no tenían escritura. Por tanto, eran pueblos que técnicamente vivían en la prehistoria, tenían idioma, pero no escribían, no tenían escritura, no sabían escribir. Pero cuando ya esta zona de Betonia y Lusitania estaba ocupada por Roma y empezaron a asimilar la cultura romana, empezaron a utilizar los caracteres latinos para escribir con caracteres latinos palabras lusitanas. De momento no se ha encontrado ninguna peña con una inscripción que tenga palabras betonas, pero sí lusitana, y es esta. Ahí aparece la figura de mi mujer para comparar la peña y comprobemos que esta peña tiene tan solo una altura máxima de unos, por el borde digo, de unos 30 centímetros. Para acceder a ella no hacía falta ni escalón ni entalle. Por tanto, tiene solamente 2 elementos identificativos: el recipiente, la cuenca de recepción artificial, y la inscripción. La inscripción es esta. No se ve muy claro, está relleno con arena blanca, el sol no estaba en la mejor posición, pero ya desde el siglo XVIII se conocía la inscripción. Lo que pasa es que no se sabía traducir, sino tuvo que llegar el profesor Antonio Tobar, de la Real Academia de la Lengua de España, que falleció ya, era lingüista clásico, y en el año 1985 decidió hacer un estudio de la inscripción y consiguió traducirla. Su traducción está refrendada por otros lingüistas, entre ellos el ilustre lingüista alemán Jürgen Untermann. En el Museo de Guarda hay una reproducción en escayola de la peña y de la inscripción. Está ahí y cita 5 dioses lusitanos y qué animal había que ofrecer a cada dios: una oveja mayor, una borrega, oveja menor, un cerdo, una yegua, y al dios supremo un toro semental.
Y el segundo lugar que tenemos, por fortuna, también está en Portugal, es el conjunto de Panollas, que está en el municipio de Villarreal, al norte de Portugal. Ahí tenemos 3 peñas altar. Y una de ellas, la que tenemos a la derecha, totalmente similar a la peña de Ulaca. A la izquierda, las 2 que tenemos están trabajadas en época romana. La de abajo presenta un espacio enlosado, con losas trabajadas, para permitir que la población, los fieles, los devotos, estuvieran allí asistiendo, participando en el sacrificio. Pero lo curioso de estas peñas de Panolla es que tienen 4 inscripciones que la podemos ver y traducir. En el siglo XVIII ya se conocía estos 3 monumentos, y quien los recogió también fue otro párroco, un párroco portugués del municipio de Valle de Nogueira. Ahí tenemos las 4 inscripciones con la transcripción tal como figura en el centro de interpretación que hay allí. Hay una oficina muy importante, un centro de interpretación para verla. Ahí hablan de cómo hay que hacer los sacrificios a los dioses romanos. Esto ya estaba utilizado por los dioses romanos en el siglo II después de Cristo. Y lo curioso es que en la segunda foto habla est lapitearum. Quiere decir que ahí se hacían sacrificios a los dioses romanos y a los dioses de los lapiteas. Los lapiteas eran los indígenas que habitaban en ese lugar. Por tanto, había sacrificios a los dioses indígenas. Está escrito en latín. Por cierto, la tercera es una inscripción en griego. De esta manera, volvemos al Castro de Ulaca y podemos imaginarnos cómo sería un ritual en el Castro de Ulaca, y al fondo vemos el pico zapatero en la Sierra de la Paramera. Resignificación y conservación. ¿Cómo se han conservado estas peñas de altar? Porque se han ido adaptando, o sea, resignificando. El dolmen de Lácara era representante de un tipo de cultura o de religión. Está en el Prado de Lácara. Allí mismo se labró la peña altar de Lácara, que está a 200 metros y es posterior. Por tanto, la misma peña altar es una actualización o resignificación del dolmen. Los romanos, ya hemos dicho en Panolla, dedicaban las peñas altar luego a hacer culto a sus propios dioses, entre ellos Serapis. En una descripción se designa Serapis. Y luego, cuando llega el cristianismo, también no se destruyen las peñas, sino se adaptan, se cristianizan. ¿Y cómo se cristianizan? Pues, por ejemplo, aquí tenemos la peña altar, que se llama Peña Carnicera, en Mata de Alcántara, en la provincia de Cáceres, y vemos ahí inscritas 2 cruces, ya están cristianizadas. Y ahí se podía hacer algún tipo de ceremonia religiosa cristiana o no, pero la peña no se destruía. Eso era, digamos, era lo importante. Sigue aquí arriba, se conserva en esta peña, ahí arriba, por supuesto, hay una pileta natural y un canal de desagüe. En Malpartida de Cáceres, la peña altar de la dehesa de la Zafrilla tiene escalones, pertenece al tipo Ulaca. A la derecha tiene una pileta de recepción totalmente artificial para recibir los líquidos, y arriba, a la derecha, tenemos una pileta natural o trabajada, y luego tiene 2 cazoletas grandes. En total tiene 4 elementos identificativos. Repito, los escalones, la cubeta de recepción, la pileta natural de la cumbre y las cazoletas. 4 elementos identificativos. ¿Qué pasó con esta peña altar? Pues que en la Edad Media, en la primera Edad Media, en el siglo X, toda esa área estuvo ocupada por una comunidad de monjes cristianos, mozárabes, huidos del sur de España, de la España musulmana, que se venían a vivir a la España cristiana. Lo convirtieron en un eremitorio y nos lo demuestran que hay una serie de tumbas antropomorfas en peñas, típico de los eremitorios mozárabes, alrededor de la peña altar. Por tanto, un grupo de monjes cristianos, la peña altar la respetan y posiblemente la readaptarían a su culto cristiano. Otra forma de cristianizar directamente es construir una cruz en condiciones encima de la peña altar, como esta que está en el municipio de Muros, en La Coruña. Y vuelvo a poner la foto de la peña altar de Celanova, en la provincia de Ourense, porque la cristianización o resignificación fue muy curiosa. En el siglo X,
el obispo de Orense, San Rosendo, renunció a la silla episcopal y se fue a vivir como monje. Y en este cerro donde había una peña altar, mandó construir una capilla de estilo mozárabe. Conserva elementos que recuerdan a la mezquita de Córdoba. Es la capilla dedicada a San Miguel. La construyó San Rosendo al lado de la peña altar, pero la peña altar no la tocó. Por supuesto, no la destruyó. Y no había nada ahí. Era un auténtico despoblado. Poco a poco se fue construyendo viviendas alrededor, porque también venían monjes alrededor de él. Y luego, ya mucho más adelante, en el siglo XVII, a la izquierda se construyó el gran monasterio de San Rosendo que hay ahora mismo en Celanova. Esto es otro modo de cristianización. Y por último, en Navas del Madroño, en la provincia de Cáceres, un pueblo que me cae cerca, está lo que le llaman la ermita del Cancho. Un cancho es una peña. ¿Qué vemos ahí? Vemos una peña altar con escalones sobre la cual se ha construido una ermita. Uno de los muros de la ermita está totalmente apoyado y absorbiendo o embutiendo a la peña altar. Y se dedicó a ermita para hacer romerías y cosas así. Luego, con el paso del tiempo, en la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, fue desamortizada y pasó a uso civil y ya dejó de utilizarse como ermita y ya se le construyó una chimenea y ha pasado a ser la vivienda del pastor. Bueno, vamos terminando. Valoración y promoción de la peña altar de Barajas. Vamos a ver. Voy a ir leyendo. Los datos identificativos de la peña altar de Barajas. Tiene entalles o entalladuras. Los entalles están situados en la cara norte. Una o más cubetas naturales están en la cima, trabajadas o no. Hay surcos artificiales uniendo cubetas para la comunicación de líquidos. Hay un hoyo troncocónico, el ónfalo. Hay un pico o vértice, el umbo. Son muy pocas las peñas altar que reúnen estos dos elementos identificativos. Hay un canal de desagüe. Hay abajo una cubeta de recepción a donde va ese canal de desagüe. Hay cazoletas al lado, a menos de 10 metros. A los lados de la peña, por los 4 lados, hay espacio libre para la acumulación de población, de masa, o también para el tema de los rebaños que decíamos antes de la mezcla. Y por último, podemos ver que hay una pareidolia. La pareidolia es la imaginación que nos provoca su figura, con la cual unos creen ver una tortuga, otros creen ver una cabeza de un león o una cabeza de un lobo. Por esta zona, leones no había. La pareidolia es cuando tú miras a las nubes y a lo mejor ves una nube un día y dices, mira, esta nube me recuerda a la cabeza de un caballo, o esta nube me recuerda a la cabeza de una persona. Eso es lo que se llama pareidolia. Cuando decíamos al principio la diferencia entre peña sacra y peña altar, las peñas sacras eran de 6 tipos. Una de ellas, hay peñas sacras que son solo peñas sacras por el simple hecho de que tienen una pareidolia, es decir, un elemento identificativo de peña sacra. Hay muy pocas peñas altar en España que tengan 11 elementos identificativos. La peña altar de Barajas los tiene. Bueno, cuando yo estuve preparando mi artículo para publicarla, mi preocupación era saber si estas dos peñas eran realmente inéditas, es decir, que no se habían publicado por nadie, y si yo era el primero que le iba a publicar o no. Entonces me preocupé mucho inmediatamente de mandarle después el artículo del Diario de Ávila a 2 personas, y no 2 personas cualquiera. Se la mandé al profesor Álvarez Sanchí, que es el mayor especialista en cultura vetona, es el jefe, actualmente el jefe del Departamento de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense, catedrático, por supuesto, director de las excavaciones del Castro de Ulaca, y también le mandé mi artículo al profesor Almagro Gorbea, que es el mayor especialista de España en peñas altar. Por tanto, el mayor especialista en cultura vetona y el mayor especialista en peñas altar. Ambos me confirmaron que las 2 peñas estaban inéditas. Álvarez Sanchí me llamó por teléfono, me dijo enhorabuena, me dijo no conocía estas peñas, me dijo gracias por tus datos,
los incorporaré a mi archivo personal. El profesor Almagro Gorbea no me llamó por teléfono, me contestó, escrito, y me dijo: hablaré de esto contigo personalmente. Voy a ir a Jerez de la Frontera a dar una conferencia, allí me encontraré contigo. Allí nos encontramos, en Jerez de la Frontera. Me dio un abrazo. Estuvimos hablando sobre la Peña Altar, Me dijo también: enhorabuena. Le conté que yo estaba en contacto con Raquel, etcétera. Y me dijo: enhorabuena. Me dije: está bien que lo hayas publicado en el Diario de Ávila, pero esto merece publicarlo en un artículo científico en una revista científica. Dice: yo te puedo ayudar a encontrar una revista científica para publicarlo. No es fácil publicar un artículo en una revista científica. Él me dijo que se ofrecía a encontrarme una y que él me daría algún tipo de instrucciones para que el artículo estuviera más o menos perfecto, y que naturalmente a lo que yo había publicado en el Diario de Ávila había que ampliarlo, sobre todo había que ampliar con datos de contexto. Entonces yo, en la charla de hoy a ustedes, a vosotros, he intentado darle un poco de importancia al contexto, no solamente hablar de la Peña Altar de Barajas. Bueno, pues luego por último me dijo: dile a la concejala de Cultura que le aconsejo que haga alguna serie de cosas. Digo: ¿como cuál, profesor? Y, por ejemplo, se puede hacer una señalización con algún letrero. Se pueden editar y distribuir carteles. Se pueden editar pequeños dípticos o trípticos para dárselo a los forasteros que vienen, a los que preguntan, etc. Se pueden hacer, quizás anualmente, algún acto in situ, bien con la gente, algún acto o con escolares que vayan allí, excursiones escolares con alguna actividad referente al tema de los betones. Me dijo que se junten con los otros municipios próximos que tienen peñas altar, se unan y le pidan formalmente a la Diputación Provincial que establezca una ruta de las peñas altar. Y por último tengo ahí algo que no me dijo el profesor Almagro Gorbea, sino que es de mi cuenta. Os sugiero al Ayuntamiento que solicitéis de la Junta de Castilla y León que haga el deslinde y amojonamiento del cordel, que va desde la Peña Altar hasta las Eras, y que le reserve el ancho, la anchura legal de 37,5 metros. ¿Por qué digo esto? Porque si no, con el paso del tiempo va a perderse como tal cordel y acabará reducido a un simple camino de 2 metros de ancho. Entonces, pretendo que consigáis dos cosas: que no perdáis el espacio que es dominio público, las vías pecuarias son imprescriptibles, dominio público, una anchura de 37,5 metros para los cordeles, y una segunda cosa referida a la Peña Altar, y es que no se pierda el contexto. Es decir, que si ahí desaparece la vía pecuaria, no entenderemos el sentido originario que tenía la Peña Altar, que era un elemento importantísimo precisamente en un cruce de vías pecuarias. Por tanto, esa vía pecuaria hay que conservarla y hay que pedirle a la Junta, que es la competente, la administración competente, que haga el deslinde y el amojonamiento. En fin, todo esto, esta Peña Altar y otras, pues son elementos muy importantes, porque con los ritos y con las peñas se fueron forjando la identidad social, la identidad espiritual de los betones. Esa gente que vivieron aquí donde vivimos nosotros, y quizá a lo mejor después de tantísimos siglos muchos podemos o podéis ser descendientes directos de los betones. Forman parte del paisaje y deben formar parte también del paisanaje. De todas maneras, de cualquier forma, son elementos que pertenecen a la cultura popular y a la riqueza natural histórica, que no se debe perder, que debemos proteger. Y yo creo que podemos empezar por la protección de la Peña Altar de Barajas. Gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Breña, que creo que nos ha dejado ahí un montón de pistas, pues, para los aficionados, para que sigamos investigando,
ha dejado muchas cosas que se pueden seguir estudiando y sobre todo nos ha dejado un reto, que es el reto que ha sabido recoger el Ayuntamiento de Navarredonda, y es el de empezar a dar los siguientes pasos.